Ok, estamos en una nueva edición de Random Normality. Muy buenas tardes a todos. Aquí nos encontramos una vez más en el podcast más random de la internet, con la comunidad más exclusiva de teleoyentes que puede haber. El podcast random es tan random que ni siquiera sabemos realmente qué día se sube. Les voy a ser honestos, ya había grabado esta edición, es decir, el tema que tengo pensado para esta ocasión, pero la verdad no me gustó mucho. El punto era que se subiera hoy jueves 13 de agosto, pero creo que se va a subir hasta el viernes o quizás hasta el sábado. Espero que no tardemos tanto. Entonces, pues, este pequeño retraso realmente no es como por flojera o algo así, sino para intentar hacer algo mejor, para ofrecerles a ustedes algo de mejor calidad y un poco más organizado, porque estos podcasts que he estado haciendo solos, pues les tengo que dar un poco más como de estructura, un poco más de forma, porque estoy solo y no me puede salvar la otra persona porque no hay otra persona. Entonces, pues nada, más que nada aquí estamos. Noticias del podcast random. Realmente hay pocas, las que ya les acabo de comentar. También les comento, esta es la primera ocasión que grabamos con un celular. En este caso estoy grabando con mi celular. Es un celular Y9 de Huawei de 2019, el año pasado. Nos vemos en esta necesidad de grabar con este dispositivo debido a que la cámara Canon que teníamos pues ya se devolvió a su legítimo dueño. Le agradecemos mucho que nos haya prestado ese dispositivo para poder realizar las primeras ediciones de este podcast, pero pues no lo veo como un atraso, lo veo simplemente como una situación circunstancial. También en algún momento cuando empecé con el proyecto pensé en comprar una cámara, tenía como el dinero para comprarla, pero había unas en Mercado Libre que se veían, eran como cámaras de estas de antes, como para grabar un cumpleaños o cosas así, como del 2005, y la verdad no me convencían mucho. También sí chequé el video y pues no estaba tan chido, entonces dije, no, pues ¿sabes qué? Mejor no gasto, mejor veo la posibilidad de que alguien me preste ese dispositivo y si no, pues grabamos con el celular. La diferencia actual es que estamos grabando en lugar de utilizar el programa OBS, que OBS es un programa como para grabar y transmitir en vivo, más que nada. Estamos grabando con el celular y estamos utilizando un programa para grabar el audio llamado Reaper. Reaper es un programa de estudio, es decir, es para home studio, para podernos producir música, grabar canciones con instrumentos analógicos, ese tipo de cosas. Entonces, pues ya veremos qué tal nos va. El punto de usar este programa es que el audio se escuche mejor para cuando se suba en Spotify. Entonces, pues estaremos haciendo unos experimentos, esperemos todo salga bien. ¿Qué otra noticia tenemos aquí? En esta ocasión pues no tengo el celular para estar verificando los temas. Escribí todo aquí en la computadora, entonces voy a estar quizás un poco disperso entre el celular, la vista y aquí la pantalla. Vamos a ver. Ah, sí, claro. Lo más importante y lo más relevante creo al día de hoy es que estamos planeando algunas colaboraciones ya por fin con conocidos míos. Tengo dos planeadas. No estoy 100% seguro de que de cuándo van a ser. O sea, se van a hacer. No, por eso se los estoy diciendo, no porque sean así como de, pues ya veremos si sí se hace o no. No, si se van a hacer, si estoy muy interesado, estoy buscando a las personas que ya las tengo elegidas, pero no sé bien cuándo se vayan a grabar. Uno ya los sugerí que fuera este próximo sábado y el otro se supone que sería el podcast que se subiría esta semana, pero no se pudo porque tenemos un tema especial, un tema que domina mi compañero, entonces esperamos a que él se prepare un poco más para que pueda venir a hablar con nosotros. Y pues por el momento creo que sería todo, realmente no hay muchas novedades al día de hoy, todo sigue tranquilo, seguimos con este proyecto y esperamos a ustedes les agrade. Entonces, ¿qué tema tenemos preparado para el día de hoy? Bueno, el título de este podcast es Videojuegos y Sociedad. ¿Por qué videojuegos? Pues debido a que como estoy en cuarentena, bueno, como todo el mundo está en cuarentena y aparte estoy desempleado, pues no hay muchas cosas que hacer en estos días. Entonces en este momento lo que más me dedico es a jugar videojuegos. Siempre he sido como un jugador casual. Disfruto buenos juegos, buenas historias, también algunos juegos en línea, pero casi no. Debido a que casi siempre busco juegos que sus historias me atrapen. Hay algunos juegos con jugabilidad muy buena, pero realmente no me agradan mucho, como fue el caso de Destiny 2. Realmente no le encontré nada valioso a la historia, entonces no lo seguí jugando. También ahorita tengo Titanfall, pero tampoco me gustó. Bueno, no, o sea, la historia no está mal, pero no me enganchó, aunque el modo de juego es muy bueno. Entonces, pues, en esta cuarentena estoy buscando como más que nada algunos juegos, ¿no?
Precisamente algo que estaba pensando mientras estaba como estructurando este podcast es esta cuestión precisamente de la gente que luego se cree muy gamer y muy pro, que pues sabemos realmente que hay mucha gente así, ¿no? En este medio, tanto en los podcasts como en los streamings, como en YouTube, como en TikTok. A final de cuentas, yo entiendo que los videojuegos son parte de nuestra vida cotidiana, es del día a día de todos, pero en algunas ocasiones lo que de repente sí es como un poquito como chocante es así como a lo mejor ves a una persona en algún medio, o sea, un influencer que se dedica a subir su contenido, de repente es como, no, güey, yo soy bien gamer pro, güey, siempre me gustan los videojuegos y ahorita tengo un grupo de Fortnite y juego LOL y así todo y así como de, pues bueno, al final de cuentas está bien, ¿no? Cada quien hace lo que quiere, pero de repente es como que a lo mejor un giro de que ya no pegó una cosa que ellos hacían y están buscando hacia otro mercado, ¿no? Y pues en cuarentena, sin duda alguna podríamos pensar o podríamos verificar que los videojuegos son un mercado que está creciendo, ¿no? El streaming, el podcast, precisamente que nosotros también estamos aquí en el tren del mame. Entonces, pues, lo que yo estoy haciendo en esta cuarentena es elaborar este podcast y también jugar videojuegos. El tema de hoy no va enfocado como a los videojuegos en general, va como a ciertos puntos específicos. Nada más antes de entrar a esos, pues les platico. Como les comentaba, a mí me gustan los videojuegos con, no sé, me gusta como experimentar historias y que estas me atrapen. El último caso de estos videojuegos fue Assassin's Creed Odyssey. Fue muy curioso porque yo nunca había jugado en Assassin's Creed hasta hace unos cuantos meses. Entonces el Odyssey me atrapó mucho con la historia de este personaje que se llama Alexios y que está en la Grecia antigua. Y me gusta mucho cómo mezclan como elementos históricos, gente real, personajes históricos de verdad, y también como ciertas cosas, ¿cómo decirlo? Como la mitología. Cómo mezclan también los elementos mitológicos como parte de la historia y se vuelve ahí una mezcolanza muy padre, aunque el final es un poco decepcionante. Como el objetivo de este podcast no es hablar como tal de ese videojuego, entonces lo dejaremos para otra ocasión. Quizás algo así como finales decepcionantes de videojuegos. Y después de eso, otro juego con el que me clavé un poquito fue con Borderlands 3. Borderlands 3 es un shooter, first person shooter. Y es muy interesante porque tiene como un estilo más dinámico, aunque la historia tampoco es la mejor del mundo, pero el estilo de juego sí es muy bueno. Este juego lo compré también para jugar con unos amigos en línea, pero la verdad es que yo de repente soy un poco como... no me gusta jugar en línea a veces, entonces tanto jugaba con ellos como jugaba solo y ahorita ya no estoy jugando con ellos y me parece que ellos continúan con la historia porque aparte compraron los DLCs y yo compré la pura historia básica. Entonces, en la búsqueda de videojuegos, al estar probando una que otra cosa, pues está en el mercado disponible Red Dead Redemption 2 para PC. Yo soy un jugador de PC. Realmente nunca tuve consolas, de niño. Quizás de ahí también viene un poco mi trauma. Aunque siempre jugué videojuegos en consolas de amigos, en el ciber, X cosa. Entonces, pues yo tengo la PC y este videojuego salió para PC justamente en noviembre del año pasado, del 2019. Entonces yo simplemente pues buscaba una buena experiencia. Yo soy bastante fan de GTA V, de hecho estaba jugando la historia de nuevo. Curiosamente es un juego que... Bueno, por ejemplo, los GTAs los he acabado varias veces. El GTA San Andreas lo he acabado como unas 10 veces seguramente. Y el GTA V solo lo acabé una vez. Y después estaba jugando el en línea. Pero pues también el en línea sí necesitas mucho estar con amigos y a veces no todos están disponibles. Entonces opté por Red Dead Redemption 2. Porque pues es un juego que todo el mundo estaba esperando que pudiera salir para PC, que pudiéramos disfrutar en esta plataforma y por fin salió, pero pues lo compré casi un año después. Entonces pues con la cuestión de la pandemia pues estaba jugando este juego. De repente avanzo un poco rápido, de repente un poco lento, porque a veces me pongo a hacer como las misiones secundarias y a veces me pongo a hacer las principales. Es un juego que se disfruta mucho en el ambiente porque hay muchos eventos aleatorios, cuando vas por ejemplo en tu caballo caminando, que ahorita vamos bien a explicar el concepto del juego, y entonces te encuentras cosas que hacer, ¿no? Entonces el tema como central de este podcast se enfoca precisamente en eso, en lo que viene siendo Red Dead Redemption 2 y en una forma de explicar o de exponer cómo es que los videojuegos se presentan como una ventana hacia la realidad, o en este caso hacia la historia, porque pues los sucesos de Red Dead Redemption 2, una disculpa, ocurren a finales de 1899. El juego inmediatamente explica eso, te empieza a poner en contexto y después pues ya empiezas a vivir las misiones y más o menos entiendes qué es lo que está pasando. Entonces, la idea de este podcast nace porque pues yo estoy jugando tranquilamente y entonces después me pongo a leer un libro.
Como ya lo he mencionado en alguna ocasión anterior, yo estudié una licenciatura en Ciencias Sociales, en Humanidades, una cosa ahí específica que ya después les contaré. Y entonces estaba leyendo un libro de un autor llamado George Simmel. George Simmel es un escritor de sociología, es alemán, una disculpa, es alemán. Y él escribió pues a principios del siglo pasado, de 1900, porque pues es cuando se empiezan a dar precisamente estos grandes cambios, ¿no?, que originan la sociedad en la que vivimos el día de hoy. Vivimos en una sociedad, diría el Joker, aunque bueno, ese argumento es muy, ¿cómo decirlo?, muy debatible. Entonces pues precisamente eso, ¿no? Al estar leyendo un poco este libro, me doy cuenta de que algunos de los conceptos iniciales que nos empieza a presentar la obra son compatibles o se pueden observar en el mundo y en la historia que se elabora en Red Dead Redemption 2, que es algo también muy padre de los videojuegos, porque precisamente hay juegos que tienen los juegos AAA, es decir, estos títulos pesados como GTA V, Red Dead Redemption, Assassin's Creed, entre otros muchos más. No solo es una historia lineal, sino que ya también se enfocan mucho en construir un mundo abierto y en los detalles. Lo que más ponen atención ahora los programadores son los detalles, como es el caso de Cyberpunk 2077, que ya debería haber salido, pero no ha salido porque siguen refinando los detalles. Ya veremos si es un buen juego y si también podemos hablar de él en un podcast posterior. Entonces, los elementos y los detalles de la historia y del mundo de Red Dead Redemption 2 me empezaron a cuadrar con la lectura que estaba realizando y dije, creo que este es un buen tema que podemos plantear en un podcast. Entonces pues aquí está el tema de esta semana. Y pues primeramente les voy a explicar qué es lo que dice este señor alemán apellidado Simmel. En las redes sociales tendemos mucho a llamar a los autores por su apellido final. También en la economía y cosas así es como más distintivo, ¿no? Porque pues si alguien se llama John, pues cómo lo vamos a diferenciar. El autor John, pues, ¿cuál John, güey? Hay pinches 20 millones de Johns en el mundo, güey. Entonces como, ok, entonces John Simmel, ¿no? George Simmel en este caso. Entonces este autor lo que habla es sobre formas de socialización. Las formas de socialización son estas interacciones que tenemos continuamente con las demás personas, y esto es lo que construye la sociedad. Realmente no quiero darles una explicación muy técnica de esto, pero les quiero explicar como los puntos centrales que yo leí, que yo encontré en esta lectura, que nos ayudan un poco a entender el mundo de Red Dead Redemption. Entonces primero empezamos con la lectura y después con una rápida explicación del juego. En este caso, ¿qué es lo primero que llama la atención? Bueno, que precisamente los humanos somos seres sociales, somos animales políticos, decían los griegos. Entonces nosotros tenemos la necesidad de relacionarnos con los demás, y en nuestra búsqueda de relación encontramos o formamos más bien las comunidades. Las comunidades son, por ejemplo, como las tribus, son uniones de familia, son grupos de personas, no forzosamente tienen que tener lazos sanguíneos. Y entonces la comunidad, en un momento, por así decirlo, primigenio de la sociedad, es decir, hace mucho tiempo, cuando los primeros humanos se empiezan a sentar y ese tipo de cosas, la comunidad es la forma de enfrentar la adversidad en el mundo, de sobrevivir, porque a final de cuentas es lo que buscamos como especie, sobrevivir. Ya después vienen muchas derivaciones como comprar una PC gamer y un montón de otras cosas, ¿no?, que realmente no son necesarias, pero pues son como resultado de la sociedad actual. Entonces tenemos la comunidad como forma de supervivencia frente a la adversidad del mundo. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente eso, o sea, necesitamos asociarnos para poder obtener comida, para poder obtener ropa, para poder obtener un hogar, es decir, un refugio más que nada sobre los peligros que hay en el mundo. Entonces, algo muy curioso que explica el autor es que entre menos miembros hay en una comunidad, hay que estar más unidos y hay que aportar más al grupo. Esa es una diferencia principal de una comunidad o de un tipo de sociedad previo a la sociedad moderna que empieza en 1900, que es justamente la época que va a empezar en este juego de Red Dead Redemption 2. Está en 1899, les vuelvo a comentar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Primero que nada, los presupuestos del autor es eso. Cuando son grupos pequeños, supongamos son 5 personas que no se encuentran en una casa como la que vivimos hoy todos en día, ¿no? Bueno, por desgracia algunas personas no viven en un lugar como de 4 paredes y un techo, ¿no? Por desgracia. Pero cuando estamos en, por ejemplo, un ambiente hostil, en un campo, en una selva, en un desierto, en una... ¿cómo se llaman estas cosas? En unos pastizales, en el campo, pues hay que buscar la forma de poder sobrevivir.
Y entonces entre menos personas son, pues es más necesario que todos aporten por así decirlo, su mano de obra, su persona a ese grupo para poder mantenerlo. Es decir, si tuviéramos un grupo de 2 hombres, 2 mujeres y un niño, pues entonces todos necesitan, sobre todo los adultos, necesitan ofrecer más de sí para poder asegurar la supervivencia de este pequeño grupo. Si tenemos, por ejemplo, un grupo de 20 personas, pues todos necesitan aportar un poquito menos entre sí para poder sobrevivir. Entonces, esto de cualquier forma, no hay como un número exacto, pero entre menos integrantes del grupo sean, más hay que aportar para que este grupo se mantenga y todos puedan obtener sus objetivos. Porque curiosamente el grupo y la comunidad se forman por las metas individuales que tienen los demás, aunque el individuo todavía no se entiende como esa persona sola, como esa unidad independiente del grupo. Entonces pues eso es más que nada, ¿no? Entonces de ahí están las familias y las comunidades. Y precisamente lo que establece el autor es que entre más se desarrolla la modernidad, la época moderna, y entre más se desarrolla la sociedad y más crece, a más volumen de la sociedad, menos contribución necesita esta de sus miembros, por así decirlo. Entonces, mientras por ejemplo tenemos un grupo de 20 personas donde yo individuo tengo que ir a cazar, a recolectar, a proteger, a conseguir otros suministros, ya cuando es una sociedad más grande se requiere menos de eso. Yo por ejemplo igual tengo que conseguir suministros, o sea, nosotros en esta época moderna igual tenemos que conseguir alimentos, medicinas, ropa, alguna forma de proteger nuestro hogar, pero ya no es igual, porque no tenemos que ir a cazar ni tenemos que aportar de esa manera, sino por ejemplo hacemos aportes quizás intelectuales, quizás trabajamos en una oficina y de esa forma conseguimos el sustento para poder comprar eso. Y de cierta forma no, los grupos y las comunidades no son únicamente para obtener fines materiales, sino también fines como sociales. ¿A qué me refiero? También hay como una necesidad de establecer normas y leyes que puedan, por ejemplo, organizar a las personas. En este caso, en un grupo puede haber una ley que sea no se maten entre ustedes, es decir, no mates al otro integrante del grupo. Y entonces ya se decidirá un castigo en función de lo que son las ideas y las creencias de este grupo. En cambio, en una sociedad actual, pues si matas a una persona y te descubren, vas a la cárcel, así de sencillo. Ya está establecido y uno no tiene que estar buscando como tal esa como venganza o esa justicia, porque ya hay un organismo aparte de uno que se dedica a eso, debido a que la sociedad ha crecido y ha encontrado esas funciones. A eso es más que nada lo que pude ir como entreleyendo y entendiendo de esta obra. Entonces después es justamente eso, la modernidad destruye la necesidad de la comunidad, ya que a mayor volumen de la sociedad, menos aportes tiene que hacer el individuo, debido a algo que se denomina muy comúnmente en la cultura alemana al espíritu de la época. Este espíritu consiste en un acervo cultural de sentimientos y pensamientos determinados en una época. Es decir, el espíritu de una comunidad puede ser, por ejemplo, mantener la unidad, mantener la fraternidad, y en caso de que, por ejemplo, creer en Dios, quizás en el Dios judío cristiano, o creer en una deidad, en un tótem, algo así. Y por ejemplo ellos también en ese espíritu se encuentran estas normas, por ejemplo, de si tú mataste a un miembro del equipo, pues te toca que te colguemos enfrente de todos y te exhibamos. O quizás que vayamos a un barranco y de ahí te aventemos, ese es tu castigo, ¿no? Entonces el espíritu va cambiando según la época y según, por ejemplo, la magnitud de la sociedad. Digamos una ciudad de 10.000 personas, una ciudad de 100.000, una ciudad de 1.000.000, todo es diferente, aunque haya leyes, pero están como este acervo de sentimientos y pensamientos de la época. Entonces, estas cosas como muy complicadas y muy aburridas de lo que estaba leyendo, se encuentran precisamente en este videojuego. Así literalmente lo que les acabo de mencionar, lo voy a explicar ahora a través del videojuego. En Red Dead Redemption 2 empiezas el juego en una ventisca, en una, ¿cómo se llama? En una nevada. Vas llegando, no entiendes muy bien qué onda, entiendes que hay como que un campamento, que están huyendo, que están buscando como un lugar donde sentarse, y te presentan al protagonista que juegas, que es Arthur Morgan. Arthur Morgan pues es un hombre cualquiera, realmente no tiene nada especial, es un pistolero, un bandolero de esa época, y pues él convive con todos los miembros del grupo. En este caso el líder del grupo se llama Von Dodge. Entonces precisamente ellos plantean como todo el tiempo el hecho de que el mundo actual
se los va a comer, es decir, ya no va a haber cabida para ellos, porque precisamente todo se dirige hacia una industrialización, hacia una civilización mayor. Entonces la época de los bandidos se va a acabar y ya no va a haber un lugar para ellos en ese mundo. Entonces ellos están buscando como la forma de seguir haciendo lo que saben hacer para encontrar un sustento fuerte y que ellos puedan estar tranquilos. Ellos puedan vivir tranquilos sin necesidad de seguir delinquiendo, porque esa ya no es, se supone que ya no va a ser la forma de ser en la sociedad que viene. Entonces es muy curioso esto, precisamente porque chocan los dos mundos. Es decir, no es un mundo homogéneo que ya esté realizado, donde ya estén realizados los ideales de una sociedad civilizada, sino que todavía hay mucho de esto, porque ellos no son los únicos, ellos no son el único grupo, no son la única comunidad que está luchando contra este mundo. También ellos tienen unos enemigos, por así decirlo, que se llaman los Odril, si no me equivoco. Los Odril pues literalmente son lo mismo que ellos, son otra pandilla, otro grupo, y ellos no pueden estar en contacto o en cercanía, porque a pesar de que buscan los mismos fines, que son sobrevivir, tienen formas distintas de hacerlo. Y aparte hay una disputa, ¿no? De que el líder de los Odril le mató a un familiar, al líder del equipo de Arthur, de su comunidad, y él le mató a su hermano, y entonces es así, ¿no? O sea, hay una rivalidad muy fuerte entre líderes, entre cabecillas de las comunidades, y esta rivalidad se traspasa a ese espíritu de la comunidad, y entonces, aunque yo no tenga un problema directo, en este caso, ¿no? En la comunidad, aunque yo no tenga un problema directo con la comunidad de al lado o con el vecino, por así decirlo, como el líder de mi comunidad sí lo tiene, yo tengo que respetar eso, me tengo que apegar a eso y no puedo hablar con ellos ni tampoco puedo llevarme bien. Entonces es precisamente eso es a lo que voy. Hay una comunidad, hay unas leyes, hay unas normas, y el individuo que pertenece a esta las tiene que respetar y tiene que ser fuerte, porque al final de cuentas todos están motivados por el mismo objetivo. Cabe aclarar también que no llevo mucho del videojuego, apenas voy en el 30%, entonces posiblemente vaya a volver a hablar de este videojuego más adelante en algún otro podcast, pero precisamente es muy interesante como un videojuego de bandoleros y pistoleros tiene todo este desarrollo social. Es decir, está también elaborado que puedes representar de cierta forma toda una época. Y esta época, esta descripción de un videojuego se puede explicar a través de presupuestos analíticos que son válidos al día de hoy. Es decir, es como si un videojuego o una película de ciencia ficción en realidad utilizara elementos de la ciencia de verdad, para poder explicar sus cosas. Entonces es así como muy interesante. En este caso también no es nada más así como de sí, están en el viejo oeste y había pistolas y caballos y vacas. No, es toda esta problemática de las pandillas, de las familias también. Hay familias muy adineradas, hay muchísima desigualdad, hay muchos ricos, hay muchos pobres. Precisamente ellos le roban a los ricos más que nada porque es como ya son estos capitalistas que están naciendo en la nueva era, y entonces de ellos se obtiene el dinero. No tanto porque sean como Robin Hood, que quieren hacer las cosas bien, pero simplemente se encuentran en este mundo, y entonces a los que roban son a los que más integrados están en él, o a los que están construyendo este mundo, porque al final de cuentas la sociedad actual se va construyendo desde el capitalismo, es decir, desde la gente grande, importante, que tiene mucho dinero y que determina qué va a ser, lo que se va a hacer o lo que se va a producir en la sociedad. Entonces, en este caso, se ocupan, por ejemplo, petróleo, trenes, otras cosas, donde realmente estos individuos del grupo de Arthur no tienen ninguna participación, y que les queda a ellos robar, delinquir. Y no porque sea la única vía, sino porque es lo que ellos saben hacer, y ellos pues de cierta forma eligen eso. Ellos también saben, son conscientes del riesgo que conlleva. No es nada más así como de somos víctimas de la sociedad y así. No, ellos saben que son pistoleros, que son bandoleros, y que a eso es a lo que se deben dedicar. Entonces me parece precisamente muy interesante cómo presentan esta sociedad cambiante donde están las comunidades, pero también se dirige hacia una sociedad moderna donde eso ya no va a ser necesario como tal. Entonces, algo que también me llama mucho la atención es precisamente que nuestro protagonista del videojuego, Arthur Morgan, es un miembro comprometido del grupo, pero a la vez su individualidad choca con los ideales del grupo, que a final de cuentas son sostenidos por el líder, que es Von Dutch.
Entonces este sujeto Von Dutch siempre le está diciendo qué hacer, siempre le está dando como discursos de no, pues es que tenemos que estar unidos, tenemos que ayudarnos y todo ese tipo de cosas. Pero a pesar de que Arthur cree un poco en eso también de repente se siente como hostigado porque siente que él es como un mensajero, es como el idiota que siempre tiene que estar ayudando a los demás. Se ve también un poco, por ejemplo, algunos miembros del grupo se ponen en peligro debido a cosas ilegales que están haciendo. A uno lo meten a la cárcel y mandan a Arthur a que salve a este individuo, y va y explota una pared de la cárcel para poder salir con su compañero. O sea, realmente qué nivel de compromiso se necesita para con una comunidad como para hacer algo de ese estilo. O sea, eso es algo que difícilmente se vería en la realidad. Un ejemplo, en la modernidad, en la actualidad, pues no existe. Sí existen las pandillas también, pero ya hay una forma más evolucionada de estas, que son por ejemplo los cárteles. Cuando hablamos, por ejemplo, de los cárteles, está el cártel de Sinaloa. En este cártel, pues el líder era el Chapo, y todos sabremos cuando escapó de la cárcel de máxima seguridad del altiplano con un túnel. Este túnel y toda esta operación para poder liberar a un capo no se realizan por un sentimiento de fraternidad hacia él. Por supuesto que sí hay como un sentimiento de fraternidad en el sentido de que en Sinaloa lo quieren mucho y también hasta decían que no querían que lo encerraran, que porque él era muy bueno y bla bla bla. Pero no es solo eso, el punto es también que en este caso, para poder liberarlo, tú no haces una tarea de ese calibre nada más porque sí, sino porque hay mucho dinero de por medio. El cártel de Sinaloa y el Chapo son personas que manejan millones de dólares, hablando de dólares, no de pesos, y ellos tienen la facilidad económica para pagarle a una constructora, para pagarle a un grupo de personas y decir, ¿sabes qué? Ábreme un túnel por abajo para que pueda escaparme de esta prisión. Entonces es muy diferente ese acto a este otro acto en un videojuego, claro, estamos hablando, donde uno solo va y salva a un compañero de su equipo, precisamente por eso y únicamente por eso, porque es tu compañero de la comunidad, es básicamente un hermano, aunque no compartan un lazo sanguíneo. Y a pesar de que Arthur va a regañadientes y todo ese tipo de cosas en todas las misiones, no únicamente en esta, él siempre ayuda a todos. Él siempre protege a todos, él siempre ayuda a todos, porque tiene ese sentimiento de fraternidad de una u otra forma. Entonces estos sentimientos de fraternidad son muy importantes para la supervivencia de una comunidad, y conforme va pasando el tiempo se van perdiendo porque la modernidad nos dice que no es necesario ser así. Nos apunta hacia el individualismo, donde si bien que mal dependemos también de los otros, de nuestras familias, de nuestros amigos, de las personas que nos puedan apoyar, de todos modos tenemos que buscar individualmente un camino para nosotros. Tal es el caso precisamente como de la sociedad norteamericana actual, donde pues tú eres un chavo, todos estudias la prepa, y está mucho como este ritual, sobre todo en las películas en Hollywood, donde llega un punto donde vas a la universidad y es como, pues ¿sabes qué? Agarra tus cositas, vete y adiós. Y pues ya no sabemos qué va a pasar contigo. Y entonces la gente va y pues de cierta forma se construye una carrera en solitarios, ¿no? Y pues mucha gente vive así en Estados Unidos. Eso es precisamente algo que habla de las diferencias, ¿no? Entre más grande es la sociedad, menos hay comunidad, es más individualismo. Y en este caso, como la sociedad no está tan desarrollada en 1899 en este videojuego, pues hay que estar unidos, hay que tener una cohesión fuerte en el grupo para poder sobrevivir. Y a pesar de eso, está Arthur como individuo, con su propia personalidad, con sus propios deseos, y si de cierta forma chocan o no con el ideal o con el imaginario del grupo, de todos modos él permanece con ellos, porque cree que de esa forma es más fácil sobrevivir. A final de cuentas, pues tiene sus ventajas, porque él solo quizás no podría sobrevivir de esa manera, no podría tener esos suministros. También a final de cuentas los demás hacen su trabajo y le piden, por ejemplo, que haga ciertas cosas en remuneración, o son los demás los que llegan con la información para poder hacer, por ejemplo, robos y asaltos, que a final de cuentas a él le traen un beneficio económico. Entonces pues es un poco eso, ¿no? El vivir esa dualidad, porque ya no es una comunidad antigua, por así decirlo, no es una comunidad vieja de hace miles de años, es una comunidad que se está enfrentando a un cambio próximo en la sociedad. Y pues precisamente, de todos modos, él tiene la necesidad de aportar a sí mismo, de aportarse a sí mismo y de aportar hacia la comunidad, lo cual lo vuelve a ser un poco muy complicado. Y pues también podemos hablar, algo que estuve pensando un poquito más aparte de lo que es esta lectura que estuve haciendo, de cómo un videojuego es una ventana a la realidad, es precisamente ellos de cierta forma son marginados. Se marginan a sí mismos, pero también son marginados precisamente porque
de alguna forma la sociedad no los acepta, es decir, lo que es externo a ellos. Por ejemplo, en un condado, en un pueblo, algo así, ellos mismos al hacer sus actos, pues son como decirlo, son despreciados, son desplazados, tanto así que tienen que huir del pueblo donde primeramente vivían, que se llama Blackwater, debido a que hicieron un atraco que les salió mal, y pues obviamente no pueden regresar porque los van a meter en la cárcel, los van a matar. Pero de cualquier forma ellos viven en este mundo excluidos porque son las formas de lo que saben hacer que no encajan en este mundo, y entonces es una especie de círculo vicioso, ¿no? Donde no me aceptan en el mundo y hago cosas que no les gustan al mundo y el mundo me rechaza más y así, ¿no? Y siempre tienen que estar buscando al contrario la forma de encajar. Tal es el caso del punto de la historia donde voy, donde ellos llegan a un nuevo poblado, ya atravesaron los poblados, escaparon de Blackwater, llegaron a otro pueblito. En ese pueblito hicieron un desmadre, hicieron un cagadero, hicieron así una matanza contra unos güeyes que los querían atrapar, y después tuvieron que ir a otro pueblito. Y en este otro pueblo donde están, pues lo primero que hacen es ir con el sheriff y presentarse como que ellos son agentes de la justicia, o sea que ellos los pueden ayudar, y entonces ayudan a las autoridades locales a atrapar a unos forajidos y hacer unas cositas así. Entonces es como la forma en la que ellos se presentan bien para poder ser aceptados en este lugar, porque en general son unos marginados de otros lugares. Entonces, algo también muy curioso que estaba pensando después de esto es que ellos ven venir los cambios en la sociedad y cómo todo se va a hacer diferente, pero piensan que ya no va a haber como cabida para gente como ellos, cuando la realidad es que, aunque claro ellos no lo podían ver, la historia posterior de los Estados Unidos, también del mundo, pues se sigue tratando de eso a final de cuentas, de mafias, de delincuencia, de todo este tipo de cosas. Después de los pistoleros del medio oeste, quizás lo que puede venir son ¿cómo decirlo? Las mafias italianas. Las mafias italianas, pues a final de cuentas son también toda esta comunidad de personas que están insertos en la sociedad ya más contemporánea, más desarrollada, de los 20 en Estados Unidos y así, pero todos ellos siguen con sus formas de delincuencia, de obtención ilícita de recursos, y son tan poderosos que pues realmente en difícil ocasión les toca un castigo de verdad, ¿no? Que los metan a la cárcel o que algo malo les pase. A final de cuentas ellos, en vez de verse marginados por el sistema que se desarrolla en la sociedad moderna de ese entonces, se integran a ella de una forma diferente a como lo dictan las leyes y las normas. En vez de ser así trabajadores normales, de obtener todo por la vía legal, lo hacen ilegalmente, pero juegan con el sistema. Y yo creo que eso es algo que precisamente estas personas no alcanzaban a ver. Lo llegan a hacer de cierta forma, como jugando precisamente eso, con la ley y todo este tipo de cosas, pero no llega a ese grado. Por desgracia, pues no sé qué más pasa en el juego, les vuelvo a comentar, nada más voy hasta el 30%, pero pues me parece como precisamente muy, muy llamativo eso, ¿no? Cómo se va desarrollando la historia con muchísimos detalles, y cómo esos detalles pueden corresponder a una historia verdadera y a una explicación de cómo funciona la sociedad, lo que me parece muy importante. Precisamente después también vemos eso un poco como en GTA V, ¿no? Hablando de la misma línea, porque los dos juegos son de la misma productora, de Rockstar. En GTA V pues tenemos un mundo actual, o sea, no hay ninguna diferencia realmente de cómo es el mundo en ese videojuego al mundo actual. Y pues en la historia está Trevor, ¿no? Está Michael, que es con el que empiezas. Este protagonista que pues está buscando como la forma de hacer su... ¿cómo decirlo? Bueno, tiene que volver a las andadas de los delitos y así, para poder arreglar un problema que pues es su culpa. O sea, él hace algo mal y tiene que encontrar la forma de solucionarlo. Y curiosamente aquí pues él ya no recurre a un gran grupo de personas. Él empieza como individuo, pero se da cuenta de que no puede hacer todo solo, entonces va y busca un pequeño crew. Pero este equipo no es una comunidad, no los unen lazos fraternales fuertes, más que a Michael con Franklin
y también con Lester, que son sus amigos, realmente, o sea, ahí sí hay un vínculo cercano, pero las demás personas que ocupan para hacer los atracos, pues son personas contratadas que realmente no tienen nada que hacer. Y, o sea, no tienen nada que hacer con ellos en el sentido de que no les deben nada, no tienen ninguna lealtad ni nada por el estilo, porque lo único que quieren es que les paguen. Entonces es muy diferente esas relaciones, por así decirlo, sociales, esa socialización moderna de objetivos, de fines y medios, y a comparación de una relación de comunidad tradicional donde lo que los une es este sentimiento de fraternidad. Y pues más que nada eso, o sea, me parece muy interesante cómo un juego como este se presenta en el detalle, y pues eso me hace entender precisamente por qué tanto el hype con el juego cuando salió, porque por desgracia yo ya estoy atrasado, el juego ya tiene tiempo que salió y ahorita hay otras obras de entretenimiento que están pegando en el ámbito, ¿no? Ahorita salió un nuevo juego de unos monitos raros que hacen como cosas bien chungas. Es como un juego muy infantil y eso es lo que está pegando ahorita. Y también pues ya tenemos los clásicos, ¿no? Fortnite, Warzone, cosas así. Entonces pues estos juegos son buenos. A final de cuentas son también otras formas de entretenimiento. Pero pues a mí es lo que me atrapa de esto, ¿no? Un juego en el que puedo disfrutar de tantos detalles que de hecho hasta en algunos casos me abruman. Es decir, de repente veo que hay tantas cosas que digo, ¿realmente era necesario como hacer tantos detalles en un videojuego? O sea, ¿realmente lo vale? Pero pues bueno, ese también será un tema para otra ocasión. En resumen, lo que quería hablar es eso, de cómo precisamente los videojuegos funcionan como una ventana hacia la realidad, hacia la historia, porque también por ejemplo el caso de Assassin's Creed 2, de Assassin's Creed Odyssey, es también hay mucha historia también ahí de por medio, con las guerras, con todos los personajes y así. Realmente es un meme común así de el chico, así de hay examen de historia y el chico que se acabó todos los Assassin's Creed pues va a sacar 10 porque ese güey se conoce todo, ¿no? La historia de Europa y así todo. De hecho el próximo que viene es de los, ¿cómo se llama? Es Assassin's Creed Valhalla, de los vikingos, se me fue la palabra. Entonces pues ya veremos también qué tal ese juego. Espero jugarlo pronto y si sigue el proyecto del podcast, que espero que sí, porque pues el chiste es que esto sea algo largo y duradero, pues también ya hablaremos de eso en su ocasión. Y pues ya, de nuevo en resumen, es esta monografía que podemos encontrar en un videojuego sobre cómo era la sociedad antes y cómo se puede explicar o ver un retrato de cosas abstractas que leemos en un libro a veces, que pues realmente son puras palabras así, o sea, no hay ni dibujitos ni nada. Esas cosas tan abstractas nos ayuda a ver y entenderlas en los videojuegos, en las películas, en la música, en las series, en todos lados. Y pues a final de cuentas creo que esa ha sido un poco la temática de los podcasts hasta el día de hoy, ¿no? Como hablar siempre de los medios y de la repercusión que tienen los medios en la realidad, y en este caso es cómo los medios también nos ayudan a entender la realidad a través de los videojuegos en esta ocasión. Entonces pues más que nada eso sería todo. Ya no quiero seguir como con una explicación tan técnica para aburrirlos de estas cosas como sobre la sociedad y sobre ese tipo de cosas, pero pues sin duda alguna creo que Red Dead Redemption es un juego muy bueno. Lo seguiré jugando, espero no acabarlo pronto para poder tener más entretenimiento. Y pues nada, ya lo único que queda decir es que estén atentos, estén pendientes del podcast random, porque también próximamente vamos a tener las colaboraciones y seguiremos produciendo contenido. Trataremos también de agregar cada vez un poco más de detalles, de calidad a esta producción. Lo de la cámara sí no creo que lo podamos arreglar pronto, tendrá que seguir siendo con el celular, pero pues nada, así estaremos hasta en unos cuantos días y pues es la forma en la que funciona por el momento. Así que no olviden suscribirse al canal de YouTube, no olviden seguirnos en Spotify y también sigan nuestra página de Facebook, que es donde estamos más activos. Las demás redes ya las iremos activando poco a poco conforme esto vaya creciendo. Así que pues nada, muchos saludos y gracias por su tiempo.